están ahorita sintonizando estas conferencias, que gracias por la tecnología del siglo XXI podemos llegar a millones de personas que aman la verdad y que aman la palabra de Dios. Antes de continuar con la serie que estamos desarrollando, la invasión de los ángeles caídos, les recordamos el seminario profético que vamos a tener aquí en este auditorio del norte, el 7 y el 8 de abril. La entrada es gratuita, desde luego, y pueden ustedes, vamos a comenzar el viernes con una conferencia, 2 conferencias el sábado y 2 conferencias en la tarde del sábado. O sea, van a ser 5 conferencias y culminamos desde luego el domingo. Así que el 7 y el 8 de abril traigan ustedes a las personas, va a ser de puras profecías bíblicas del Apocalipsis, del Anticristo, de la segunda venida, el arrebatamiento, y no pueden perder la secuencia. Así que pues no vengas el sábado en la tarde porque no viniste en la mañana, y entonces ya no sigue la secuencia de cómo cronológicamente vamos a desarrollar este tipo de conferencias. Este folleto lo pueden conseguir, lo están repartiendo, seminario profético el 7 y el 8 de abril. Y mi esposo y yo le damos muchas gracias a Dios de poder estar más tiempo ya aquí en México con todos ustedes, con las iglesias en México, y hemos cancelado ya casi el 80% de nuestras salidas al extranjero para quedarnos con México lindo y querido. Amén. Muy bien. Abran sus Biblias en el capítulo 6 del libro del Génesis, y en esta serie parece que esta es la 5ª conferencia, la invasión de los ángeles caídos. Es una serie extraordinaria. Tienen ustedes que conseguir las conferencias anteriores que están ya a su disposición, porque el mundo está entrando en un punto donde los misterios y las cosas que parecía que estaban escondidas hace 10, 15, 20 años y en los siglos anteriores, Dios las está descubriendo. Durante muchos siglos, por ejemplo, han estado tratando de investigar quién hizo las pirámides de Giza en Egipto. ¿Cómo es posible que el ser humano haya puesto piedras de 150 toneladas, de 200 toneladas, una sobre la otra, cortadas como mantequilla hace 4,500, 5,000 años, sin tener ni las herramientas que en el siglo XX comenzaron a desarrollarse? ¿Cómo es posible que estas pirámides hayan podido ser hechas por el ser humano? Cosa que el mismo Napoleón Napoleón Bonaparte, cuando llegó a Egipto, dijo: esto es una obra sobrenatural. Y dejemos ya esto, porque en las conferencias anteriores me extendí bastante y profundicé sobre el sistema también de impermeabilización que tienen. Qué increíble que estas pirámides de más de 4,000 años no se hayan erosionado con el viento. En la casa tuya y en la nuestra tengo que impermeabilizar. Este edificio lo tenemos que impermeabilizar cada 2, 3 años, cada 5 años. Todo requiere protección. Estas pirámides nunca se han impermeabilizado, nunca se les da una capa de pintura y permanecen intactas en más de 4,500 años. ¿Cómo es posible que esta misma estructura aparezca cientos de kilómetros en Machu Picchu en Perú, en Bolivia, en Stonehenge en Inglaterra, en el Yucatán, en las pirámides de Quetzalcóatl y de Chichén Itzá, en Israel, al norte del Galilea, donde hay 5 círculos de piedras de más de 100 toneladas que no se pueden ver desde el punto de vista humano? Tienes que subirte a un avión para ver desde arriba, arriba del mar de Galilea, que están esta construcción parecían que fueron observatorios celestes que hace 4 o 5 mil años fuimos visitados, dicen, por extraterrestres. Y ahorita tú prendes el Discovery Channel, el History Channel, y por todos lados la investigación es que los extraterrestres visitaron la Tierra. Esto no es posible que el ser humano lo haya hecho. Y en los monumentos megalíticos aparecen
formas de platillos voladores y formas de personas grandísimas y de gigantes principalmente, donde la historia nos da testimonio que sigue la ciencia completamente absorbida por estas investigaciones sin llegar a poder dar una explicación más que los extraterrestres visitaron la Tierra y el conocimiento de estas civilizaciones que visitaron la Tierra les proporcionaron a los seres humanos estos conocimientos que son imposibles. Los mayas en Yucatán, sin telescopio, sin calculadora, sin computadora, pudieron descifrar y pudieron armar el ciclo de los 365 años, días del año, el año lunar, los signos del zodíaco, todos los monumentos en Yucatán apuntan hacia todas las estrellas y a los 4 ángulos de la tierra. Esto es impresionante. ¿Cómo pudieron hace 4,500, 5,000 años los seres humanos, donde comenzaban apenas a desarrollarse la agricultura? Estaban ordeñando las vacas, no tenían martillos, no tenían sierras con punta de diamante. ¿Cómo podían cargar? Ahorita la grúa más grande en el mundo carga 150 toneladas. No hay grúas que carguen más ahorita en el mundo. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad y ni siquiera se podría llegar a desarrollar una grúa con estas capacidades. ¿Quién pudo montar estas piedras como el Machu Picchu, que están en una colina? Oye, si quieres hacer una construcción, la haces en una cimentación, ¿verdad? Donde haya una base buena y que no se comiencen a hundir. Y todos los edificios en el mundo, comenzando con Bellas Artes aquí en México, se están hundiendo cada año centímetros y pulgadas. Las pirámides de Egipto no se han hundido media pulgada en 4,500 años. ¿Quién conocía la estructura de donde las pusieron para saber que podían aguantar durante 4,500 años miles de toneladas de piedra? Entonces nos encontramos en misterios donde, como la ciencia no puede entrar ni puede penetrar por la investigación científica, pues tienen que contestar: fuimos visitados por extraterrestres. Y la verdad es que esto es así. Fuimos visitados y siguen en el mundo estos supuestos extraterrestres que la Biblia les llama ángeles caídos. Estamos completamente acompañados en el mundo y ellos han proporcionado y han aportado conocimientos, porque este mundo en el cual tú y yo vivimos, antes de que Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, este planeta Tierra estaba antes ocupado por ángeles caídos, con un querubín llamado como jefe Lucifer. Y cuando vemos nosotros en el Génesis, en el primer versículo, Dios hizo los cielos y la tierra, vemos en ese momento que la tierra y los cielos es el objeto donde Dios se concentra. De todos los miles de planetas y galaxias, es la tierra el centro principal, el eje, este puntito insignificante en los billones de galaxias que existen. Dios se concentra en el planeta Tierra. Y cuando lees el versículo 2 del Génesis, cambia completamente el panorama. Y la tierra se encontraba en estado caótico, devastada, en oscuridad. Las tinieblas cubrían el abismo. El Espíritu Santo tuvo que intervenir para comenzar, como la gallina se sienta sobre los huevos para empollarlos. Esa palabra que se usa en el hebreo, el Espíritu se movía. Así es la palabra que se usa para las águilas y las gallinas. El Espíritu Santo, como se puso sobre la tierra y la hizo empollar, y Dios dijo que sea la luz. Y Dios no crea en tinieblas nada. Las tinieblas vienen después de que se oscurece la luz. Entonces algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2 del Génesis. Hubo un estado caótico, y es en ese lapso, en ese intermedio, donde fueron creados los ángeles. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante en Job,
capítulo 38, dice la Biblia que los hijos de Dios, que es una frase que se refiere a los ángeles caídos, estaban con Dios cuando Él estaba tomando las medidas del mundo y se regocijaban como Dios ponía las medidas, el diámetro del mundo, la circunferencia del mundo. Dios calculó matemáticamente la forma de la tierra, la velocidad de la tierra sobre su eje, sobre el sol en 365 días, cómo Dios pudo calcular cronológicamente y cronológicamente la distancia entre el sol y la luna para que hubiera invierno, primavera, verano y otoño, para que pudiéramos nosotros habitar. Dios hizo una atmósfera entre oxígeno y hidrógeno y gases perfectos para que nosotros pudiéramos respirar, y nuestros alvéolos pulmonares fueron diseñados exactamente para el mundo en el cual nosotros estamos, y las manzanas de la tierra y las uvas y los frutos y todo lo que existe a nuestro alrededor fue diseñado para nosotros. Pero antes de nosotros ya existían los ángeles. Ya existían los ángeles, y la rebelión de los ángeles angelical hizo que Satanás se viniera a este planeta. Dice la Biblia en Isaías 14 del 12 al 14, que Satanás cayó aquí en la tierra, y de aquí dijo: subiré y seré como el Altísimo, sobre las estrellas pondré mi trono. O sea, Satanás planea un asalto al cielo de abajo hacia arriba. Él no estaba en el cielo, él estaba aquí en la tierra. Subiré y seré como el Altísimo. Y fue rechazado, y cuando Adán y Eva son puestos en el huerto del Edén, ahí se encontraba la serpiente antigua, el dragón llamado Satanás. Que Satanás no es su nombre. La palabra Satanás significa adversario o enemigo. Diablo significa acusador. Entonces son títulos nada más. El nombre de él es Lucifer, la estrella resplandeciente de la mañana, o el que porta la luz, el querubín más perfecto, la obra más grande de arte de Dios que Dios jamás haya hecho nunca, fue Lucifer. Coronado con sabiduría, con poder, con esplendor, con belleza. El capítulo 28 de Ezequiel, que lo vamos a ver después, ¿verdad?, nos muestra cómo fue creado Lucifer, y este esplendor hizo que se ensoberbeciera y llegara a creer que puede ser igual a Dios. Y es el mismo sentimiento de los seres humanos que fuimos criados después de ellos. Cuando el ser humano dice: yo no necesito a un Dios que me dé mandamientos, este libro no tiene por qué ser mi manual de la vida, yo puedo establecer mis reglas de la moral. Si quiero ser homosexual, que ese es tu problema, yo no te metas conmigo. Si quiero robar, ese es mi gusto. Si quiero ser lesbiana, ese es mi gusto. Yo pongo las reglas. A mí nadie me tiene que decir qué es bueno y qué es malo. Yo voy a determinar qué es bueno y qué es malo. En ese momento te estás poniendo en la misma posición de Lucifer. Ser como Dios. ¿Y sabes una cosa? Que tú no eres Dios, ni yo soy Dios tampoco. No somos autónomos. Nosotros no determinamos lo que nosotros queremos hacer. Somos criaturas morales, limitadas, frágiles, tontas, burras, rebeldes, duros de corazón, que nos encontramos con la gloria de Cristo en la cruz y caemos a sus pies, quebrantados, humillados, reconociendo: te necesitamos, Dios, te necesito en mi matrimonio, te necesito con mis hijos, te necesito en mi trabajo, Señor. Sin ti no quiero hacer. Alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Espera en Dios, porque le debemos de alabar. Y cuando hay esa necesidad del ser humano de reconocer que no puedes vivir sin Dios, es cuando Jesús entra a tu vida en la persona del Espíritu Santo, y comienzas a entender que no somos dioses, y que si tú rechazas a Jesús, estás siguiendo los pasos de Lucifer, tu autoindependencia, tu autonomía, y no somos dioses. Por eso el mundo en el siglo XXI en que nos encontramos al borde de una tercera guerra mundial. Ya se oyen los tambores y los cascos del Apocalipsis en el cielo, y el mundo se dirige ya con los tambores de guerra. Otra vez, Estados Unidos acaba de invertir bajo esta nueva administración
más del 60% del presupuesto en armas nucleares. Y cuando oye eso la China, y cuando oye eso Inglaterra, y cuando oye eso Rusia, están siguiendo los mismos pasos, los tambores de guerra. Y la Biblia dice: oiréis de guerras y rumores de guerras, y será el principio de los dolores. Entonces la Biblia, cuando la abrimos, nos corre las cortinas y nos muestra que efectivamente extraterrestres visitaron la tierra y ahora la siguen visitando. Nada más que de diferente forma, y eso lo vamos a ver después. Pero aquí este planeta estuvo habitado, y estas estructuras que ahorita nadie sabe ni comprende, que la única conclusión es imposible. Los mismos científicos, astrofísicos, geólogos, antropólogos llegan a la conclusión: estas construcciones no las hicieron los seres humanos. Imposible que los seres humanos las hayan hecho. Y lo más interesante también, que es muy paradójico, es que las construcciones de Egipto, las de Machu Picchu, las de Stonehenge, las del norte de Israel, las de las islas enfrente de la China y del Japón, y de todas estas cosas que vemos anormales y los círculos que hay en la tierra, coinciden todos, y nos habla que si esto fue construido hace 4 o 5 mil años, ¿cómo pudieron saber los que estaban construyendo en Egipto comunicarse con los de Machu Picchu y decirles que hicieran lo mismo con las de Stonehenge en Inglaterra, con las que están en las islas, con las que están en Bolivia, con las que están en México? ¿Cómo se pudieron de acuerdo todos que fueran pirámides y monumentos megalíticos de 100, 150, 200 toneladas de peso cada piedra? No tenían WhatsApp, no tenían iPhone, no tenían manera de comunicarse. ¿Cómo es que coincidan? Parecería, ¿verdad?, que los que hicieron esto hace 4.500 años o 5.000 años eran personas o entidades que no eran seres humanos, y que este conocimiento lo dejaron como una huella de que aquí el mundo estuvo habitado, tal como la Biblia lo dice, por ángeles caídos. Ahora vamos a ver también en la segunda conferencia que una cosa es muy diferente: los ángeles caídos de los demonios. Dice en Efesios 6:12, ayer lo comentamos en el desayuno, en la conferencia sobre los ángeles, el ejército de Dios, que no tenemos lucha contra sangre y carne. Si tú tienes un problema en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, si tú tienes un problema con tus papás, si tú tienes un problema con tus amigos en la escuela, recuerda algo: si eres cristiano, tu lucha no es contra tus papás, contra tus amigos, contra los que te bulean o los que se burlan de ti, o con los problemas que tienes con tus vecinos. Nunca pongamos a ningún ser humano como nuestro enemigo. Los enemigos que nos acosan a nosotros son entidades espirituales que están detrás de tus maestros, de esos amigos que te quieren humillar y decirte que tú no tienes propósito, que eres feo, que tienes narices de albóndiga y que nunca vas a llegar a hacer nada, etcétera, etcétera. Y tus vecinos que les cae gordo, y las envidias que tienes. Nunca ataques al ser humano. Híncate. Comienza a orar por esas personas, por mi maestro, por mi esposo. Mi esposo no lo voy a cambiar. Espíritu Santo, tú eres el único que puedes cambiar a mi hijo, a mi esposa, a mis hijos, a mi cuñado, a mi jefe en mi trabajo. Nosotros no somos dioses. No perdamos de vista la guerra espiritual. No tenemos lucha contra seres humanos, sino con entidades espirituales de los cuales estamos rodeados, que están influyendo en los gobernantes, en los presidentes, en los dictadores, en tu tía, en tu madrina, la que te bautizó, entre tu tío, entre tus vecinos, entre las personas que parecen que son nuestros enemigos. Ellos, si tú te pones, me voy a vengar y le voy a hacer estas cosas, estás rebajando la lucha al terreno carnal y al terreno físico. Pero si tú comienzas a descubrir el poder que se encuentra en la oración, como dice la canción, penetrando en el mundo de las tinieblas, cuando de repente hay una línea de tinieblas así
que aparece en mi vida y que está representada por seres humanos. Puede ser tu esposo, que ya no lo aguantas, tu esposa, tus papás o tus primos. No te vayas contra las personas. Híncate. Y sabes que una cosa, cuando comienzas a hincarte y a orar: Padre, te pido por mi esposo, por mi hijo, etcétera, etcétera. La oración es como una línea que atraviesa las tinieblas. Atraviesa el mundo que está oprimiendo a esos seres humanos y los comienza a confundir y a desvanecer. Entramos a las líneas del enemigo solo con la oración. No hay ninguna otra forma de penetrar las líneas del enemigo más que a través de la oración. Orad sin cesar. Ya lo entiendes. Y vas en tu carro: Padre Santo, eres Dios, eres mi Señor. Guárdame, voy a la carreta, voy a Cuernavaca. Padre, te pido ahorita por mi esposo. Te alabo, te bendigo. Te levantas a las 3 de la mañana, dices que vas al baño, pero es pura guaca de que vas al baño. Dios te está moviendo para que te hinques y sepas que a las 2, 3, 4 de la mañana, cuando todo está en silencio, cuando no hay nadie, ni ruido, ni el perico, ni los ladridos de tu perro, es un silencio impresionante. Híncate. Yo te desafío a que lo hagas. Híncate. Y yo le digo a Dios, y hace muchos años: Padre, te ruego, por favor, despiértame. Me encantan las 3 de la mañana. No tiene que ser esa hora, a lo mejor a ti te gusta a las 5, a las 4, no sé. Pero a mí me encanta, digo: Señor, siempre a las 3. Y se los digo, tengo años que Dios de alguna forma, ¿verdad?, con el pretexto del baño, me despierta a las 3 de la mañana, 3 y cuarto, 2:45. Y es el tiempo más hermoso y más precioso. Descargo echando toda mi ansiedad sobre Dios, pidiéndole por esto, por mis hijos, por la familia, por las iglesias, por las ovejas. Y estás listo y comienzas con esa oración a penetrar el mundo de las tinieblas. Y ya cuando te despiertes, ya no está, ni el perro te ladra. ¿Quieres que se componga tu vida? ¿Quieres que se compongan las cosas? ¿Quieres prosperar en la vida? ¿Quieres que se componga tu familia? ¿Quieres cambiar a tu esposo? ¿Quieres cambiar a tu esposa? ¡Ora! ¿Le crees o no le crees a Dios? Orad sin cesar. Génesis 6 nos habla y nos describe el primer ataque a la genética del ser humano. Esto es maravilloso y es increíble. Siempre casi me gusta usarlo como una de las más grandes evidencias de que el libro que tenemos en nuestras manos es inspirado sobrenaturalmente por el Dios creador de los cielos y de la tierra. Las evidencias de la Biblia son abrumadoras. Nadie se atrevería a poder tratar de decir que es un libro hecho por hombres. Igual que como las pirámides concluyen, esto es obra, no es de hombres. Cuando tú conoces la Biblia y lees el registro de la genética, de la química, de la física, de la biología, de la antropología, de la geología, de la literatura y todas las disciplinas académicas que tiene este libro, nadie puede llegar a concluir y decir: lo hicieron los hombres. Tendrías que estar loco para llegar a esa conclusión. O realmente, ¿verdad?, tener la luz enfrente de ti y decir: no, no es luz, es tinieblas. Ese es otro problema. Cuando nosotros llegamos al libro del Génesis, vemos que hay un ataque de estos ángeles, como vamos a ver, caídos, que poblaron la tierra antes que nosotros, que estuvieron durante la creación y que habitaron este mundo y que siguen visitándonos. Asústame en forma de platillos voladores. Ahora se comienzan a explicar. Como me dijo una persona una vez: oye, ustedes los cristianos no creen en los ovnis. Le dije: ¿quién te dijo que no creemos en los ovnis? Son fenómenos que no pueden negarse. Claro que hay falsificaciones y en todo hay una falsificación, pero hay evidencias, ¿verdad?, de videos verdaderos de pilotos como Cooper, uno de los astronautas norteamericanos, que cuando le dio más de 12 vueltas a la Tierra, él se enfrentó con un ovni y lo reportó a la NASA. Una persona íntegra, un astronauta, es una persona ecuánime, tiene que estar en sus 5 sentidos, es una persona entrenada, disciplinada, que no puede ver alucinaciones. Entonces no se puede negar que algo está pasando en el espacio.
y no lo negamos los cristianos. Pero para los cristianos, estos fenómenos que están desde 1946 y se están multiplicando cada vez más en el cielo, sabemos quién se encuentra detrás de ellos. No lo negamos. Para nosotros no son ovnis, objetos voladores no identificados. Para nosotros son obis, objetos voladores identificados. ¿Por qué? Porque sabemos que la atmósfera y el aire, Efesios 2 del 1 al 2, se le llama a Lucifer el príncipe de la potestad del aire. Y la palabra aire es atmósfera. O sea, Satanás opera en los aires de la atmósfera hacia abajo. A él no le interesa la luna ni Marte porque no hay nadie ahí. Entonces el ataque y la frontera que está entre nosotros y el espacio es de la atmósfera hacia abajo. Y él controla las ondas del radio, de la charrita del cuadrante, de las televisiones, de todo lo que es cibernético, ¿verdad? La mayor parte. Él controla Hollywood, él controla Disney, él controla las películas. Él se mete por todos lados, inyecta su veneno por todos lados. Y necesitamos hoy más que nunca en la historia discernimiento. Discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es la capacidad espiritual para distinguir entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y entre el error, entre lo negro y entre lo blanco. Porque ahorita parece que todo es gris y tenemos que entender que no todo es gris. Hay bueno y hay malo. Hay, dice Isaías 5, a los que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hay de aquellos que pervierten el derecho y la justicia y culpan al justo para justificar al impío, decía Salomón en Proverbios. Entonces es interesante que en el Génesis 6 haya ahora mucha más información a la luz de los descubrimientos de la ciencia moderna. En 1860 un hombre llamado Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia. Y comienza a descubrir con unos chícharos que pues si tú tienes una uva y la siembras, no sale naranja, ni melón, ni sandía, sale uva. Si tú siembras una semilla de naranja, no sale plátano, ni sale chabacano, ni almendra, sale naranja. Si tú siembras una semilla de melón, nacen melones. ¿Qué significa esto? Que cada semilla contiene información. Todas las semillas tienen un software. Y ahora con el descubrimiento de la tecnología, cuando comenzamos a inventar los softwares, por ejemplo, tú tienes un software y este software lo pesas, ¿verdad? Y no pesa, pero nada absolutamente sobre una báscula. ¿Por qué? Porque como simple material no tiene ningún valor. Pero ese software contiene miles de datos y de data, de información. Y si yo me encuentro un software y lo meto a una computadora, yo nunca podré concluir esta información la hicieron las arenas del mar. Pues él se combinó el aire con la arena del mar, etcétera, etcétera. Y por un accidente, esa información inteligente se concentró en una cosa que es un software y que proporciona como una semilla información inteligente. El descubrimiento de la inteligencia o del diseño de la inteligencia es uno de los descubrimientos más grandes en los últimos 15, 20 años, de que es imposible que vengamos de los animales y de que es imposible que seamos la obra y el producto accidental de una explosión en el espacio. Y por más que haya una explosión en el espacio, la pregunta es: la materia no produce el pensamiento. La materia no produce la conciencia. Y cuando llegamos con esta línea elemental de lógica, concluimos como están concluyendo los científicos y los astrofísicos. ¿Sabían ustedes que ahora el 35% de los astrofísicos se están convirtiendo?
y aceptando que es imposible que vengamos de un chango. ¿Saben ustedes lo que dijo Samuel Crick, el que descubrió en 1954 la hélice del ADN, del ácido desoxirribonucleico? ¿Saben lo que dijo este científico inteligentísimo en la genética, que penetró en los misterios del ADN? ¿Saben lo que dijo? Yo no creo en la evolución, es una tontería. Para mí, los extraterrestres sembraron semillas y así nació la vida en la tierra. Virgen del Socorro. Increíble, pero cierto. ¿Cómo puede una persona con una mentalidad tan grande en la genética estar tan oscuro en su entendimiento en el área espiritual? Y así pasa con grandes personas que son inteligentísimos en la ingeniería, en la tecnología, en las ciencias, en lo que tú quieras, pero en el área espiritual están ciegos. No ven más allá hasta que se conviertan, dice en 2 Corintios 3, las vendas se les caen de los ojos y reconozcan a Dios. Cuando Dios en Génesis 3:15 le dijo a Satanás y a la primer pareja de la cual todos nosotros descendemos, Adán y Eva, que la semilla de la mujer iba a herir en la cabeza a la semilla de Satanás, y la semilla de Satanás iba a herir en el talón a la semilla de la mujer, o sea, Cristo. Lo interesante de esto, desde que se descubrió la genética, pero más a partir del siglo XX, de la década de los 50, 60, donde la genética ahorita ha evolucionado impresionantemente al grado que se quieren ya clonar los seres humanos. Lo interesante de esto, damas y caballeros y santos de Dios, es que apúntalo hoy en tu Biblia en Génesis 3:15. La palabra semilla es la palabra hebrea sera con Z, que significa esperma. Esperma. A ver otra vez. Vamos a barajearla despacio. Entonces, esto es maravillosa la Biblia. El esperma tuyo, le dice Dios a la mujer, de un esperma tuyo va a salir alguien que va a vencer al esperma que va a producir Satanás, que en este caso la obra de arte de Satanás sería el anticristo. Pero cuando antes de 1860 no se sabía nada de la genética y de la transmisión hereditaria que nuestros genes traen, y el esperma de mi padre, cuando se juntó con el esperma de los cromosomas de mi padre con los cromosomas, se formó el cigote. Ahí va en el esperma de mi padre microscópico y el de tu papá información como tú no te imaginas microscópica, que se juntó con la información del cromosoma microscópico de tu mamá, y se juntaron los dos cuando tuvieron relaciones, y entonces viendo la fertilización y toda la información que tú tienes en tus células y que yo tengo en mis células, es la estatura, el color de pelo, el color de los ojos, hasta características emocionales y sentimentales, todo concentrado microscópicamente en una célula. Increíble. Y cuando vemos nosotros esto, chocamos con la Biblia. A ver, vamos a barajearlo otra vez, Señor. A ver, señor teólogo, explíqueme esto. Las mujeres no tienen semilla. El que tiene la semilla es el varón. Amén. Nosotros somos los varones, los portadores de la semilla, porque nosotros tenemos un cromosoma que las mujeres no tienen, que es el cromosoma Y. Las mujeres tienen dos cromosomas XX y nosotros tenemos XY, y lo sigo repitiendo e insistiendo porque esto es maravilloso. Entonces, si tú eres varón y yo soy varón, es porque el cromosoma Y de mi papá fertilizó los dos X de mi mamá y salimos varones. ¿Qué les digo? El cromosoma determina el género. Si es X, es mujercita; si es Y, es hombre. Entonces, ¿cómo dice Génesis 3:15 que la semilla de la mujer? Pues en aquel tiempo todavía no
tenían los medios de investigación que tenemos nosotros, pero pasaron los siglos. Y entonces, como unos 30 siglos después, Dios le revela a un profeta llamado Isaías en el capítulo 7. Fíjese la revelación de Dios como es progresiva. Tu semilla, y nadie entiende esto, pasa el tiempo y da más información, Dios, más luz. Pero una mujer virgen parirá al Mesías. Ya hay más información, pero viene más complicación. A ver, primero, la semilla no la trae la mujer. Ahora, una virgen es la que va a parir al Mesías, pero ¿cómo puede, si es virgen, parir al Mesías? O una virgen no puede parir a nadie porque es virgen. Tendría que dejar de ser virgen para parir a un hombre, ¿correcto? Entonces seguía el misterio. Y este misterio Dios no nos lo revela hasta llegar al Evangelio de Lucas y al Evangelio de Mateo. Y entonces manda Dios del cielo, ayer en el desayuno, en la conferencia hablamos de esto, a un ángel que es el correo de Dios, que se llama Gabriel. Y Dios manda a Gabriel a la tierra a visitar a una jovencita entre los 14 y 16 años de edad, llamada Miriam, que se traduce María, pero en el griego es Miriam. Y el ángel se le aparece a María y le dice: María, ¿vas a ser mamá? Fíjense la revelación de Dios, ¿no? Y aquí todavía no se, en 1860 todavía Mendel no descubría nada. Y esto fue escrito hace 2000 años. Señores ateos, tercos, cabezones. ¿Vas a ser mamá? Y le dice María al ángel: pero ¿cómo que voy a ser mamá? Si ni a Cancún nos hemos ido, José y yo. Estamos comprometidos. Para que una mujer se embarazara en esa antigüedad sin haberse casado, no se imaginan, hasta la ley le hubieran aplicado como todas las de la ley. Y entonces el ángel Gabriel le dice a María: María, no temas, porque lo que vas a engendrar no va a ser el producto del esperma Y, que es lo que determina el varón, de tu novio, de José, sino que el Espíritu Santo te va a cubrir, y el santo ser que va a ser fertilizado con tu óvulo XX va a ser Dios quien va a proveer el cromosoma Y, porque iban a ser un salvador y no una salvadora. Esto es impresionante. No iba a ser un cromosoma X con los dos X de María. Tenía que ser el cromosoma Y, que es el que determina el género masculino. ¿Por qué tenía que ser varón? Simplemente porque la infección del pecado la traemos los hombres. Desde que se infectó Satanás en su cromosoma Y, todos los cromosomas Y de todos los varones que nacen, todos nacimos infectados. En otras palabras, ¿entiendes ahora Romanos 5:12? Te lo sabes de memoria, ¿para qué lo buscas? De la manera que el pecado entró al mundo por un hombre, el pecado pasó. Esto fue escrito hace 2000 años por el apóstol Pablo. Esa palabra pasó es una palabra genética. Pablo ya está hablando que algo se transmitiría de generación en generación. Así el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Pablo se volvió a equivocar. Vean ustedes la Biblia, lo que aparentemente parecen contradicciones. A ver, Pablo, aquí la regaste, ahora sí te agarré. ¿Sabes una cosa? ¿Quién fue el primero que pecó? Adán o Eva. ¿Perdón? Eva. Pero Romanos 5:12 contradice eso, porque Romanos 5:12 dice que el pecado entró por un hombre. Alabado sea el Señor. Me encanta la Biblia. Y me encanta también poder enseñarles todas estas maravillas de Dios.
¿Cómo puede decir Pablo que el pecado entró al mundo por un hombre cuando fue Eva? Ustedes, chamacas. Fue Eva la que, a ver, ven para, a ver, llega Adán. Ya estaba con la manzana, ¿verdad? Oye, no te la comas. Eso dijo Adán. Nada. Digo, toma. Cántale y después se mete al cuarto. Adán fue seducido por la belleza y por lo que ustedes quieran, pero fue seducido por la mujer. La mujer dice en 2 Corintios 11, ¿verdad? Que así como Satanás sedujo a la mujer, podemos ser seducidos. Ya no, claro que las mujeres pueden seguir seduciendo en otro aspecto negativo, pero así es como Satanás opera. Entonces, cuando la Biblia dice que entró por la mujer, ¿por qué dice Romanos que por el hombre? Simplemente volvamos a leer Romanos 5:12. Ahora saca el microscopio y la lupa. El pecado entró al mundo, o sea, el que transmite el pecado es el varón. Si se juntaron ahorita 10 mujeres y se acabaron los varones en el mundo, no digan aleluya todavía, Les aseguro que se acabarían platicando. No sé si les duraría la cuerda durante 24 horas, ¿verdad? Pero las mujeres son diferentes a nosotros. Hablan y hablan y hablan y les encanta porque es su naturaleza y gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, mi amor. Más me vale. Si se juntaran 10 mujeres y ya no hubiera varones, ya no habría claro que ellas tienen pecado, pero ya no se transmitiría el pecado. Se morirían las 10 y se acabó la raza humana. Porque el que lo transmite somos nosotros. En el cromosoma Y. Y por eso, si José se hubiera metido con María, el cromosoma Y de José hubiera infectado, como nacimos todos infectados los seres humanos, por cuanto todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 5:23. Entonces el Salvador y el Mesías hubieran nacido infectados como tú y como yo, y hubiera sido imposible que muriera y pagara por nuestros pecados, porque el Mesías tenía que ser sin mancha, hecho más sublime que los cielos y sin pecado. Es el único ser humano que ha nacido sin pecado. Abraham, Isaac y Jacob, las vírgenes, los papas, los santos, Santa Rita de Casia, no hay nadie que haya nacido sin pecado. La misma María, Miriam, tuvo que ir a purificarse de acuerdo a la ley. Lucas capítulo 2, después de parir a Jesús. Entonces, es normal que si hay una promesa desde el principio de la creación de que Satanás iba a atacar, ¿qué cosa? Los espermas, la genética humana, porque Satanás sabe que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y como en el esperma y como en el ADN de los billones de células que tenemos, viene toda esa información, Satanás desde el principio hasta nuestros días tiene que deformar al ser humano. Tiene que hacernos creer que venimos de los animales, que no somos creados imágenes y semejanza de Dios, que no somos agentes morales, que no somos responsables de nuestras acciones con las consecuencias que conllevan cada vez que tomas una decisión. Y entonces vemos en la historia que todos los dioses de la antigüedad eran mitad animal y mitad hombre. Tú ve, por ejemplo, para no ir tan lejos, vete a Starbucks. Te encanta el café, ¿verdad? No hay ningún problema, nosotros también somos muy cafeteros, nos encanta el café, sobre todo el de Colombia. Los que nos escuchan de Colombia, arriba el café de Colombia. No se enojen los de Costa Rica, En Starbucks, el símbolo de Starbucks, ¿cuál es? Una sirena, una mujer con cuerpo de pez. El dios Dagón, en 2 de Samuel, era cuerpo de pez, cuerpo de hombre. El famoso centauro, cuerpo de caballo, cuerpo de hombre. Todo lo que sea mezcla animal, hombre, es obra de Satanás. Y él mezcla la animalidad con la humanidad, porque nos quiere hacer creer que nosotros descendemos de los animales, en la famosa teoría de la evolución, que por cierto es anticientífica, biológica
química y físicamente. Indemostrable. Ya dejemos la Biblia, es indemostrable en el campo científico la evolución de las especies. Entonces es lógico que en el capítulo 6 que estamos ahorita abriendo venga el ataque contra la genética. Aconteció, versículo 1, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, puedes hacer 3 columnas. Una columna hombres, otra columna mujeres o hijas, y en el versículo 2 entra al escenario una frase desconocida hasta este momento, que en el hebreo es Ben Elohim, y se tradujo los hijos de Dios. Santos de Dios, en la Biblia, nunca jamás en el Antiguo Testamento, nunca en el Antiguo Testamento, la frase hijos de Dios se atribuye a los seres humanos. Siempre es a los ángeles caídos. Veamos esta verdad en el libro de Job, rápidamente, capítulo 1 y capítulo 2. Dice el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino San Martín de Porres. ¿Eso dice? No, ¿verdad? Entre los cuales vino Satanás. Capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Brincamos al capítulo 38 de Job y dice el versículo 4 en adelante: cuando Dios formaba la tierra, antes de que tú y yo existiéramos. ¿Dónde estabas tú?, le pregunta Dios a Job, cuando yo fundaba la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Y quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos, ¿quiénes? Los hijos de Dios. 4 veces, y en el Salmo 29:1, solo 4 veces en todo el Antiguo Testamento se usa la frase hijos de Dios para referirse a los ángeles. Regresamos a Génesis 6 rápidamente y vemos ahora este fenómeno que aconteció hace aproximadamente 4,500, 5,000 años. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 4. Había Nepilim, apúntalo ahí, se tradujo gigantes. Es la palabra hebrea Nepilim, con P de Pedro y H intermedia. Nepilim. Y esta palabra significa literalmente los caídos. Viene del verbo nepal en el hebreo, que significa el que cae. O sea, había caídos en la tierra, o los nepilim o gigantes, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Muy bien, no nos va a dar mucho tiempo esta mañana, pero ahorita en la conferencia que sigue voy a explicar más esto. Pero el resultado de una intervención o mezcla ángeles caídos, mujeres humanas, produjeron monstruos de 4 o 5 metros de estatura, llamados los gigantes o los nepilim, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Estos monstruos, ¿verdad? Nadie los puede explicar de dónde salieron, y aquí claramente lo vamos a entender conforme vayamos desarrollando esta serie. Nacieron como un producto de una mezcla ángeles humanos. Hay muchas personas que toman un solo versículo para decir: es que Cristo en Mateo 22 dice que seremos como los ángeles en el cielo, que no nos vamos a casar. Pues claro que no nos vamos a casar. ¿Qué cosa es el matrimonio? El matrimonio es un contrato aquí en la tierra
que tiene que ser ejercido por autoridades civiles que me dan un papel y me dice el juez: mira, Armandito, aquí fírmale. Y cuando tú le firmas, quiero decirte que tu esposa tiene este contrato, que es el acta de matrimonio. Y si tú no le das la manutención necesaria a tus hijos, y si tú quieres golpear a tu esposa, etcétera, ella tiene un documento ante nosotros para poder ejercer una pena judicial en tu contra. Pero cuando nada más, pues ¿para qué nos casamos? Si está mejor así, mejor ni nos casamos. El día que tengas un bebé, a ver, reclámale. El día que quieras demandar un derecho, a ver, reclámale si no estás casado. Como dicen, pues nomás nos arrejuntamos. Y por eso la Biblia condena el amaciato, cuando un hombre y una mujer se unen sin un juez por lo civil. El momento que un juez por lo civil te da el contrato del matrimonio, no hay matrimonio por la iglesia en México. Hermano, quiero que nos case. Ni un pastor ni un cura en México puede casar a nadie. Escúchenme, eso dice la ley mexicana. Cuando tienes el acta de matrimonio, estás casado ante los hombres y ante Dios. Si después de que el juez te da el contrato o el acta del matrimonio, tú quieres que los pastores bendigamos tu matrimonio y quieres hacer una celebración, no te estamos casando, estamos bendiciéndoles, pero no bendecimos a nadie si antes no nos enseña el acta de matrimonio. Para que lo entiendan clarito. Cuando un cura dice, ¿verdad?, en la iglesia romana: ¿quién de ustedes se opone a que este matrimonio se lleve a cabo? Imagínate que salga por ahí una señora: yo tengo 2 hijos con ese sinvergüenza. ¿Qué hace el cura? Hablarle a la patrulla para que se los lleven. Él no está casando a nadie. Él no está casando a nadie. Está impartiendo la bendición, pero es la tradición. Casados por la iglesia. No hay tal cosa como casados por la iglesia. En Estados Unidos sí, los pastores sí pueden y tienen el derecho del gobierno de poder ejercer el acto del matrimonio. En Estados Unidos, no en México. Entonces aquí no hay tal cosa como casados por la iglesia. Nos tenemos que casar por la iglesia católica o la iglesia protestante o la iglesia evangélica. No hay tal cosa. Cuando el juez te entrega el acta de matrimonio, Dios te considera marido y mujer. Romanos 13: sometámonos a las autoridades civiles establecidas por Dios para nuestro beneficio común. Entonces vemos que estos gigantes que nacieron en la tierra se comenzaron a reproducir de una forma híbrida. Y veamos rápidamente en el libro de Deuteronomio capítulo 2, Deuteronomio 2, de qué forma en el Antiguo Testamento los gigantes aparecen por todos lados. Dice Deuteronomio 2, versículo 10 y 11: los emitas, apúntalo, emita significa terribles. Los emitas, Deuteronomio 2, 10: habitaron en ella pueblo grande y numeroso como los hijos de Anac. Tanto los emitas, como lo vamos a ir desarrollando, como los anaseos eran gigantes y gobernaron, poblaron y controlaron la tierra de Canaán. Ahora entendemos por qué la orden a Josué era: cuando entres a Canaán, extermina hombres, mujeres y niños. Y ahí vienen tus padrinos los ateos. Esto es un genocidio, señora Alducin. ¿Cómo es posible? Eso siempre, yo sé los argumentos que siempre sacan. Esto es un genocidio. ¿Cómo puede un Dios llamar? Mira, vamos a comenzar desde el principio. Si Dios es el autor de la vida, Él tiene el derecho de quitar la vida a quien Él quiera. Se nos prohíbe a nosotros matar y quitar la vida porque nosotros no somos dioses. Más que en tiempo de guerra, como lo vamos a ver más adelante, y en defensa propia. Y cuando hay premeditación, alevosía y ventaja, es cuando una persona es culpable en la Biblia de asesino. Si alguien entra a mi casa y yo tengo una pistola, o soy policía o soy soldado, y veo que entra al cuarto de mis hijas, lo plomeo. Y esto Dios no ve más que la defensa propia. Tú puedes defender a una niña que están violando en un pasillo por Nueva York, como un pastor lo hizo. Están violando a una negrita, 3 hombres, y él pasó, el pastor traía permiso de portar armas, la estuvo viendo, suéltenla. Lo agredieron y se los echó a los 3 y lo soltaron al otro día. ¿Por qué? Porque es defensa propia y en defensa de terceras personas. Cuando están sufriendo algún daño, entendamos,
Dios ve la intención del corazón, no ve cuando tú jalas el gatillo. Entonces esto es muy, muy importante para que lo podamos entender. Los gigantes, dice el versículo 11, eran tenidos como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Cuando Dios da la orden, exterminan en Canaán todos, lo vamos a ir entendiendo. Ahora lo entiendes, para que sepas contestarle a tu padrino y a tu tío y a tus primos y a los maestros de la escuela, que como no tienen la iluminación ni entienden la mente de Dios, que se encuentra la sabiduría siempre de Dios antes de tomar una acción, le puedes tú explicar: ¿sabes una cosa? Es que tú no entiendes esto. Canaán estaba infectada genéticamente. Se había desparramado el esperma de los gigantes y la mezcla con las mujeres. Y Dios tuvo que mandar un diluvio para acabar con toda esa civilización. Porque Dios no, si me dicen, es que era muy grande el pecado. Oye, ¿ya desde cuándo nos hubiera mandado Dios un diluvio en el siglo XXI? Si se tratara por la maldad, ya en el siglo XXI hubiéramos desaparecido. Había algo que lo vamos a ver mucho más profundo que simplemente la maldad de los hombres. Cuando dice que Dios encontró a Noé genéticamente puro, era porque Noé y su familia eran los únicos que no traían la contaminación de el cromosoma Y y de la mezcla de los ángeles y de los gigantes con las mujeres y los ángeles con las mujeres. Ahora, para poder contestar rápidamente esta pregunta, ¿qué acaso los ángeles pueden entonces tener relaciones sexuales con los seres humanos? Y la respuesta es la siguiente: ahora que conocemos la genética y conocemos la forma en que se puede alterar y manipular los genes y el ADN, como ya lo están haciendo, si los ángeles no tuvieron físicamente una relación con las mujeres, los ángeles sí tienen el poder, igual que los demonios, de alterar la genética del ser humano. Los demonios se pueden meter a tus neuronas, a los músculos, a los nervios ópticos de los ojos, a las cuerdas vocales. Y hiciste que hablas así, y ya te das cuenta que es un demonio, a los alvéolos pulmonares, a los intestinos, al páncreas, al sistema nervioso. El gadareno tenía 6,000 demonios en los músculos, en las cuerdas vocales, en los nervios ópticos. Pueden deformar completamente y volver loca a cualquier persona. Entonces, sí tienen esa capacidad de alterar la genética, producir monstruos. No sabemos de qué forma, pero la genética fue alterada. Y tú y yo, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, si traíamos maldiciones del pasado que habíamos heredado en el cromosoma de mi mamá o de mis abuelos y tatarabuelos o de mi papá, el de mi papá o el de mi mamá, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas viejas y pasaron, y de aquí en adelante mi Señor me lleva por un camino de la luz. Con el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Voy a tener seguridad, voy a tener esperanza, y voy a comenzar a transmitirles a mis hijos en mis genes nuevos, porque el Espíritu Santo hasta transforma los genes, la herencia, porque la generación de los justos será bendita. Salmo 112, versículo 2. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias porque eres el Dios de la esperanza, que nos llenas de todo gozo y paz en el creer, para que siempre abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de tu Hijo Jesucristo de entre los muertos. En esta mañana, y ustedes que nos ven a través de las redes sociales, les invitamos a que reciban a Cristo en su corazón. Permite que Él venga a romper todas las maldiciones de tu pasado. Maldiciones que la Biblia le llama generacionales, que son transmitidas de generación entre generación por el pecado del ser humano. ¿Cómo podemos ser libres de estas cosas? ¿Cómo podemos comenzar a vivir una vida nueva? Con nueva esperanza, nueva seguridad, un futuro completamente distinto al infierno que muchos de ustedes han vivido hasta este momento. La respuesta es: arrepiéntete de tus pecados.
Arrepiéntete con todo tu corazón de tu vida pasada y reconoce que no eres Dios, que no eres una diosa, que fuimos creados a imagen y semejanza del Creador de los cielos y de la tierra, del Dios y Padre, de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Ábrele tu corazón a Jesús y dile: Señor, perdona mis pecados. Creo que en esa cruz con tu sangre preciosa es la medicina para lavarme y sanarme de las maldiciones y del pecado que he cometido. Entra a mi corazón, Señor, te recibo como mi Dios, mi Salvador. Y que tu Espíritu Santo desde este instante comience a manifestarse en mi vida con esa paz que vienes a darme, que yo no conocía y que sobrepasa el entendimiento. Y gracias, Señor, porque la corta vida que nos queda la quiero vivir para ti, para conocerte y hablarle a un mundo en tinieblas, un mundo perdido, que tú vives y que hay esperanza para vivir después de la muerte. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué libro más maravilloso? ¿Qué libro más maravilloso? La Biblia. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Señor. Todos ustedes que en esta mañana hicieron esta oración por primera vez, invitando a Cristo como su Salvador, les quisiera pedir que se pongan de pie para felicitarlos y darles una bendición especial. Pónganse de pie todos los que hicieron esta oración invitando a Cristo. Mira, gracias a Dios. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias a Dios. Gracias, que Dios le bendiga. Gracias, que Dios la bendiga. Gracias, que Dios la bendiga. Gracias, Señor. Gracias por estas almas. Gracias allá atrás. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios. Nos ponemos en pie para recibir la bendición del Señor, la bendición pastoral. Los que quieran extender su mano hacia acá, simplemente en señal que reciben esta bendición, lo puedes hacer. Si no, no hay ningún problema. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu matrimonio. Bendecimos a tus hijos en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga el fruto que en este momento llevas en tu vientre. Que esta criatura nazca con la bendición de Jehová. Que él crezca o ella en un hogar donde el hombre y la mujer se amen y se perdonen, y pueda este muchacho o esta niña crecer en el conocimiento y la sabiduría de la palabra de Dios. Que Dios bendiga a tus padres. Bienaventurados los que honran a sus padres, porque es la primera bendición que Dios otorga a los que han sido hijos e hijas leales a sus padres. Que Dios bendiga a tus animales domésticos, tu servidumbre, tu entrada, tu salida, el medio donde tú laboras y desarrollas tu trabajo. Que Dios te guarde de todo mal, que puedas prosperar en el crecimiento y la gracia de Dios con toda sabiduría espiritual, que te fortalezca interiormente con paciencia, con esperanza y con la seguridad que nunca te va a dejar, nunca nos va a abandonar, y te dice en esta mañana: no temas, yo estoy contigo, no tengas temor, porque nadie podrá tocarte más que con el poder de mi espíritu. Yo lo que he determinado es guardar tu vida hasta el día de tu muerte. Que sean llenos de esa paz que solo puede venir de aquel que nos dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga.